nosotros entendemos como sistema óseo al conjunto de elementos o conjunto de estructuras que tienen como función fundamental, ¿no es cierto?, ser el soporte del cuerpo. Aparte de ello, tiene una función de protección. La cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. La cavidad tiene como función proteger al cerebro, al órgano noble. La columna vertebral tiene como función la proyección, que es la médula, protección. La caja torácica para proteger y resguardar a órganos nobles, corazón, pulmones. ¿No es cierto? Entonces, aparte de ello, mecánicamente actúan como palanca para el movimiento voluntario. Recuerden que hay dos tipos de movimiento, el movimiento voluntario y el movimiento involuntario. El sistema esquelético obedece al movimiento voluntario. Está mediado ¿por qué? Por los órganos, por los nervios raquídeos. ¿Cuántos son los nervios raquídeos? Muy bien, 31 pares. Entonces, el objetivo es analizar la fisiología molecular del tejido óseo y conocer las funciones generales de este tejido. Fíjense, un hueso está compuesto el 30% por elementos orgánicos y el 70% por elementos inorgánicos o minerales. Dentro de los orgánicos, ¿cuáles son los 4 elementos orgánicos fundamentales? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no es cierto? Se llama orgánico a todo elemento que reside de los seres vivos. ¿No? ¿La cáscara de la verdura es sustancia orgánica? Sí. ¿No es cierto? ¿Los excrementos de los animales orgánicos? Sí. Entonces, todo orgánico. Ahora, el hueso tiene una fase orgánica y una fase inorgánica. Dentro de lo orgánico, el 2% está constituido por células. El 93% está constituido por colágeno tipo 1 y el 5% por una sustancia fundamental. 5 y 2, 7 y 93, 100% orgánico. Y de los orgánicos, inorgánicos, que es el 90% de la estructura del hueso, está formado por los cristales de calcio y de fosfato, que es la hidroxiapatita, que tiene una consistencia dura y compacta, lo que caracteriza aquí a la estructura del hueso. Muy bien. Entonces, la composición ósea, el componente mineral, recuerden, orgánico e inorgánico. Dentro de los inorgánicos, llamados también minerales. ¿Cuáles son los minerales más importantes que constituyen la estructura de un hueso? Los cristales de hidroxiapatita, miden 50 nanómetros, formada básicamente ¿por qué? Por calcio y fosfato. Resisten a la compresión, a la fuerza, al traumatismo. El otro componente orgánico era el componente proteínico, que era el colágeno tipo 1, lo que le da la gran flexibilidad a los huesos. ¿Sí? No son rígidos, ¿no? Hay cierto grado de flexibilidad por la fase orgánica del componente óseo. Por eso es importante entender los componentes orgánico e inorgánico del hueso. Ahora, el componente proteico le confiere resistencia al estiramiento y ruptura. Ambos componentes, orgánicos y inorgánicos, o los minerales y el colágeno tipo 1, se entrelazan para soportar grandes cargas y flexión sin fracturas. Ensamblaje, o cómo se va armando. Hay células especiales que son los osteoblastos. ¿Qué es osteo, doctora? Son las células nuevas. Las células nuevas. ¿Qué es blastos? Jóvenes. Claro, inmaduro, germinativo, ¿no es cierto? Son células especializadas en formar el hueso. Son como pequeños constructores, son los que van formando el hueso, los osteoblastos. Y los osteoclastos son los que degradan, los que lo botan, porque siempre está en ese equilibrio. Osteoblasto construye y el osteoclasto, anabolismo, catabolismo. Entonces, el ensamblaje osteoblasto, depósito de colágeno, entendiendo que el colágeno es una sustancia orgánica. Tropocolágenos se entrelazan 3 cadenas polipeptídicas en forma de hélice. Y 2, la sustancia fundamental. Es una matriz amorfa de consistencia gélica, como la glucosamina o la glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y glucoproteínas, sales y agua,
que están saturadas ¿por qué? Por calcio y fosfato. Entonces, los dos minerales importantes del hueso, ¿cuáles son? El calcio y el fosfato, ¿cierto? Por eso es que cuando el ser humano está desprovisto de alimentos, sometido a una falta de alimentación adecuada, el calcio fundamental, ¿de dónde lo tomamos? De la reserva del hueso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el hueso si empieza a degradar? Hay enfermedades que se llaman la osteoporosis. Osteo, hueso, poro, hueco, ¿no? Los huesos empiezan a tener huecos, poros, por proceso de descalcificación, para compensar la deficiencia en un caso nutricional, que puede ser voluntaria o involuntaria. Muy bien. Entonces, el osteoide es una combinación de colágeno y sustancia fundamental. Osteoide. ¿Qué es osteoide? ¿Quién define osteoide? La delegada, ¿dónde está la delegada? Ayala. ¿Qué es osteoide? Delegada. La delegada de BP1. BP1, delegada. No ha venido. BP2. Delegada. Tampoco. BP3. ¿Qué es osteoide? Miren chicos, el osteoide es una célula que está previamente antes del proceso de la mineralización del hueso. Es una fase antes de la mineralización del hueso. Ahora, los osteoblastos, hay siembra de cristales. Los osteoblastos saturan el osteoide, que es una estructura no calcificada, con cristales de fosfato y de calcio. Y la maduración, los cristales pasan a formar la hidroxipatita y se entrelazan para aumentar la resistencia. Ahí viene el proceso de la osificación del hueso. Ahora, en una estructura, este es un hueso, le hacemos un corte, ya habíamos visto cuáles eran los tres cortes fundamentales de la anatomía: frontal, transversal y sagital. Frontal llamado también coronal, a transversal llamado también axial, y al perpendicular sagital o medial. Bien, aquí vamos a ver algunas estructuras importantes. La osteona. La osteona es la unidad fundamental estructural del hueso. Ello está formado por estas células que son, este es el hueso compacto, este es el sistema de Harvard. El sistema de Harvard son canales perpendiculares. Ese es el sistema de Harvard. Y el otro sistema, los conductos de Bowman. Los Bowman son transversales, que unen la parte externa del hueso, que se llama periósteo, ¿cierto? Y va comunicando. Si los perpendiculares se llaman los Bowman, o perdón, los Harvard son perpendiculares, los otros son transversales, vean el aspecto trabecular. Son por ahí donde se desplaza aquí los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos que llevan son, la sangre arterial es rica en nutrientes y oxígeno. Muy bien. Y después vienen los otros elementos, los canalículos, que son estas rayitas, que están formadas por los osteocitos, entendiendo los osteocitos como una red sensitiva al hueso. Entonces la osteona tiene una forma cilíndrica, ancho 200 micrómetros, de largo 1.3 milímetros, y está conformada por anillos concéntricos que van en un número 10 a 30. Los canales de Harvard son los perpendiculares, ¿no es cierto? Los de Bowman son los transversales. El periósteo es la membrana que reviste al hueso, y entre ellos se desplazan los vasos sanguíneos y los osteocitos, que es parte de las fibras nerviosas. Epífisis, los extremos, ¿no es cierto? Y la diáfisis en la parte central. El hueso compacto tiene una corteza, la parte cortical. Son extremadamente densos y de gran resistencia, la epífisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Ese es el fémur. ¿Cómo se llama esta? La cabeza del fémur. El cuello del fémur. ¿Y estos dos? Los trocantes, ¿no? Mayor, menor, y la línea intertrochanteria, que ya cuando vayamos a la parte de cirugía, son los lugares tópicos más frecuentes de fracturas de los ancianos. Bueno, los huesos trabeculares. ¿Qué es una trabécula? Es una red
¿no es cierto? Esponjoso. Y ahí se deposita aquí en el calcio y el fosfato. Esto se extrae y se renueva. El cuerpo humano, chicos, es dinámico, ¿no? Mal haría uno pensar que un hueso es como un pilar. No. Si nos ponemos lentes especiales, vemos que todos los días hay recambio de células a través de la acción de los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, carece de conductos de Haber y contiene la médula ósea. ¿Quién? Los epífisis y la diáfisis. Muy bien. Ahora, el sistema de vigilancia de esfuerzo, el osteocito. El osteoblasto sufre apoptosis, se cristaliza o recubrimiento óseo, circundados por los osteoides persistentes como osteocitos. ¿Qué es apoptosis? Muerte programada. Perfecto. No muerte programada. Entonces, los osteocitos, que viene a ser la unidad fundamental del hueso, están formados por lacunas, que son aproximadamente 10 a 20 las unidades métricas, detectan niveles de esfuerzo, son necesarios para la remodelación por microfracturas. ¿Qué diferencia entre una fisura y una fractura? La fisura es una rajadura y la fractura es el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, siempre hay contactos, impactos y van microfisuras. Es ahí donde este sistema se activa para remodelar o llenar y formar un aspecto de callo óseo. Necesario para remodelación, los osteocitos y el aporte de nutrientes, básicamente rico en ¿qué? En oxígeno y glucosa. La remodelación del hueso, los osteoclastos. ¿Quién forma el hueso? Osteoblastos. ¿Quién remodela? O sea, bota las sustancias, las capas envejecidas, o en caso de la microfractura, ya son los obreros que van a degradar al hueso. Están en constante recambio. Los adultos jóvenes, 20% al año de renovación, los adultos mayores permanecen de 1 a 4 años. Ellos participan en la respuesta ¿qué? Al esfuerzo físico, al daño microscópico, a las necesidades homeostásicas de calcio y fósforo, es lo que decíamos, ¿no? Si una persona no está comiendo adecuadamente, sus niveles de calcio es baja, hay niños de la periferia que no toman leche, que es la fuente principal del calcio, ¿cierto? Ellos requieren calcio. ¿De dónde lo toman? Del hueso. En esa respuesta es el osteoclasto, ¿no? El cerebro le dice los receptores dicen, estamos con deficiencia disminuida de calcio. El cerebro le manda una orden a través de los osteocitos al osteoclasto y el osteoclasto empieza a degradar y aumenta los niveles de calcio en suelo. Muy bien, la unidad multicelular básica. La remodelación ósea. Señalización del daño microscópico. La segunda es la activación de estos osteoclastos. Y 3, la convocación de precursores de los osteoclastos. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, esta es la estructura del hueso y este como especie de rayo es la microfisura. Una vez que se genera eso, entran inmediatamente los osteoclastos a remodelar el hueso, ¿no es cierto? Y se genera todo un proceso que van finalmente a rellenar a través de los sistemas, el sistema RAM. ¿Qué es el sistema RAM? El sistema libre de RAM son las iniciales. ¿Cómo se llamaba? Búscalo. Por segunda vez, si no lo entienden. RAN, el sistema óseo. RANK. Y la otra la L de liberación. ¿Qué significa? ¿Cuál? Sí, ese es. Ya, son los receptores. Todos, chicos, en la mecánica, cuando estudiamos el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico y el sistema nervioso, que son sistemas de relación, tanto externa como interna, es mediado a través de receptores, ¿no es cierto? No pensemos que los osteoclastos tienen cerebro, mira, ya se malogró, voy a ayudar. No, es a través de los receptores. Y el sistema RAN y el sistema RAN, esos son los receptores que aperturan la acción de los osteoclastos. El cuarto proceso
La digestión de la catexina proteasa degrada la hidroxipatita para liberar calcio y fosfato. La inversión, los osteoblastos secretan ostroproteína que anula la activación de los precursores. Se genera la absorción en la microfisura y empieza nuevamente el rellenamiento de los precursores osteoblásticos. En la nueva y última fase están los osteocitos que liberan los canalículos de esclerostina e inhiben la formación de los osteoblastos y se genera el nuevo hueso. Muy bien, todo ese proceso tiene un proceso de regulación, está regulado por el equilibrio entre la reabsorción y la formación. El óxido nítrico, las prostaglandinas, el factor de crecimiento insulínico y hormonas, esos son mediadores de regulación. Y la homeostasia del calcio y fosfato, ¿quién lo determina? La vitamina D, la calcitonina, hormona paratiroidea y las hormonas sexuales. ¿Qué es el óxido nítrico? Es una sustancia vasodilatadora, que es producida ¿por quién? Por las células endoteliales. Fue el doctor Louis Armstrong, fisiólogo norteamericano, en 1923, que dio el premio Nobel de Medicina. Él y dos más colaboradores que descubrieron al óxido nítrico. ¿Cuáles son las funciones del tejido óseo? Como dijimos al principio, las funciones del tejido óseo es de soporte, porque soporta al cuerpo, y la protección de estructuras orgánicas. Protege el encéfalo, la médula espinal y el contenido torácico. Locomoción del esqueleto axial y apendicular, porque gracias a los huesos tenemos el sistema de palanca y podemos movilizarnos. Proporciona el soporte estructural para el movimiento, punto de inserción para los músculos y los puntos de apoyo para las palancas y las articulaciones. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematosarcopoiesis origina sangre, los huesos, a través de la médula ósea de los huesos. ¿Quién forma la sangre? La médula ósea. Esa es una función hematopoietica del hueso. O sea, ¿cuáles son las funciones del hueso? No solamente son de soporte y protección, tampoco no solamente participan del movimiento, sino que tienen una función primordial, que es su función y capacidad hematopoiesis. ¿Qué es hematopoiesis? Formar sangre. ¿Quién forma la sangre? Los huesos. A partir de la médula ósea. En la médula ósea. A partir de la stem cell o las células madre. Los depósitos minerales, la función del tejido actúa como un depósito mineral de reserva, ¿cierto? Habíamos dicho en caso de una desnutrición por deficiencia cálcica, se activa el sistema osteoclástico y se libera el calcio que requiere. Regulado también, todo este sistema está regulado por acciones endocrinas, las hormonas sexuales como estrógenos, andrógenos, la expresión del RAN, que habíamos visto que eran los receptores de acción. Los estrógenos incrementan la apoptosis de osteoclastos y favorecen la masa ósea. Y la paratormona se une a los osteoblastos y activa precursores de osteoclastos, calcitonina, vitamina D, que participan en la deficiencia que produce la osteoporosis. Vamos inmediatamente a ver otra. Antes de eso, chicos, de una vez, permítanme tomar lista porque si no, se va a ocurrir.